parte. Habíamos visto hoy hace 8 la pregunta: ¿por qué fue necesario que Cristo se humillase hasta la muerte? ¿Por qué fue también necesario que Él fuese sepultado? ¿Y por qué murió por nosotros? Ya que murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir también nosotros? Entonces el domingo 16 va aterrizando en esa humillación de Jesús y nos va llevando a su muerte y las implicaciones. Y vimos hoy hace 8 esas preguntas. Además también vimos la aplicación. ¿Qué provecho recibimos además del sacrificio y muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Decidimos para hoy dejar la pregunta: ¿por qué se añade descendió a los infiernos? Y como hay varios textos en los cuales muchas personas se apoyan para decir que Jesús literalmente bajó al infierno, hoy vamos a ver las citas más populares de manera rápida. No tenemos todo el tiempo para hacerlo de manera detallada. Sin embargo, en la manera que Dios nos lleve en la predicación expositiva continuada, esos textos se van a ver en detalle. También, si en algún momento tenemos que hacer estudios bíblicos, iremos a esos textos con aún más profundidad, si Dios así lo permite. Sin embargo, hoy esta lección va a ser como un poco estudio bíblico, ¿verdad? Sin embargo, vamos a leer la pregunta y la respuesta al catecismo primero. Pregunta: ¿por qué se añade descendió a los infiernos? Respuesta: para que en mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo. 2 puntos. Que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. En otras palabras, Jesús sufrió el infierno en su peregrinaje, especialmente en su pasión en la cruz, para que el que cree en Él no sufra el infierno eterno. El mayor sufrimiento de Jesús fue cuando el Padre se apartó de Él. Y Jesús dijo: Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso el infierno no es eso? Dios ya abandona a las personas finalmente del todo, los separa de toda su vida, en las cuales Dios les dio lo que querían. Muchas veces vivieron vidas acá cómodas, felices, y Dios dice: ok, hasta acá, ya no estaré con ellos nunca más, y se aparta totalmente para una eternidad en el infierno. Jesús sufrió ese abandono de Dios Padre, que era uno de los juicios que a usted y a mí nos tocaba. En el sentido del catecismo de Heidelberg, entonces, esa parte de descendió a los infiernos es, en cierta manera metafórica, el decir que Jesús entonces sufrió el infierno en nuestro lugar, sustitutivamente. Tú no quieres ir al infierno, ven a Jesús. ¿No quieres venir a Jesús? Vas camino al infierno. Como AC/DC cantaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan la canción de AC/DC? Ni se acuerden. Highway to Hell. I'm going highway to hell. Voy autopista al infierno, nadie me detenga. No aprendió nada de Robert Plant, el de Led Zeppelin, que decía escalera al cielo. ¿Qué diferencia? Uno decía, yo, es una escalera al cielo, el otro dice, no, yo voy camino al infierno. Bueno, solo en Cristo es de hecho la escalera al cielo. Bueno, mis hermanos, hay bases bíblicas que algunas personas tienen para decir que efectivamente Cristo fue al infierno. Efesios 4:9. Hay 4 pasajes de la Biblia especialmente que vamos a considerar hoy. El primero es Efesios 4:9, ¿ok? Hoy las preguntas, los comentarios los dejamos para el final. Por favor. 4:9, Efesios 4:9. Dice así: y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Ahí las personas, algunos eruditos teólogos dicen
que Jesús descendió a los infiernos. Yo quiero hacer una aclaración antes de continuar con el pasaje, el estudio del pasaje. Mis hermanos, esto no es una doctrina primaria. En esta doctrina debemos mostrar gracia y amor, porque vamos a encontrar tanto muy buenos teólogos de peso en la historia que afirman y sostienen en su interpretación de textos difíciles que Jesús efectivamente bajó al infierno. Otros tienen otra postura y vamos a verlos poco a poco, mis hermanos, pero eso no quiere decir que ellos sean herejes, que no sean salvos, etc. Hay un hermano pastor que dice, muy bueno, reformado, actual, que es muy serio, y él se para en la congregación con mucho amor y les dice, hermanos, yo voy a tratar de persuadirles por qué yo creo que Jesús sí fue al infierno. Pero si yo no lo persuado y usted cree que no, mis hermanos, no hay ningún problema. Es una doctrina en que tenemos que tener amor. Nadie va a ser hereje, no vamos a decir, usted perdió la salvación. Usted no es salvo porque no estás abrazando el evangelio tal como él, lo estás pervirtiendo, no. En esa doctrina se tiene amor. ¿Ok? Pero sí voy a explicar lo que sí creemos, el pastor y yo estamos en la misma página con lo que vamos a explicar hoy. Otra doctrina en la que hay que tener amor, para mí, es la de la tierra. Si algunos dicen la tierra es vieja, otros dicen no, la tierra es nueva, amor para con eso. Si la tierra es nueva o vieja, mientras eso no distorsione la pureza del evangelio, que al final es lo que importa, amor con eso. Bien, eso era un comentario nada más, un paréntesis. Entonces, las personas que de repente nombremos acá y piensan diferente, no hay problema. Tienen argumentos. ¿Ok? Amor para con ellos. Y yo sé que ellos tienen amor para con nosotros también. Entonces, Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Algunos interpretan entonces que esas partes más bajas de la tierra es el infierno. Por lo tanto, van a decir que Jesús descendió al infierno. Ahora, el apóstol argumenta que el ascenso de Cristo presupone un descenso, pues bien lo opuesto de la ascensión, que es la encarnación. Lo que el texto más bien está diciendo ahí es que, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido. ¿De dónde? De allá donde él vino. Entonces está hablando de la encarnación. Y es la misma figura gramatical que encontramos en Juan 3:13. En Juan 3:13 dice así: nadie subió al cielo. Y ese es Jesús hablando con Nicodemo. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en el contexto de Juan 3:13, ¿qué tenemos? Juan 1:1. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De manera que es las mismas palabras en griego. Aquel que subió no fue el que descendió. O sea, el que subió al cielo, Jesús, fue el mismo que descendió. Y en el contexto viene hablando de la encarnación. Descendió del cielo quiere decir que se encarnó. Y un texto que interpreta estos textos, recuerde que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. El mejor comentario de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Salmos 139:15. Salmos 139:15. Usted lo puede anotar o lo puede buscar rápidamente. Salmos 139:15, leo para ustedes. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado. Ahí ya con esa frase usted dice, ¿cuándo fui formado yo? ¿Por qué dice en secreto? Formado. No, las embarazadas están viviendo eso literalmente. Dios está formando a nuestros hijos en el vientre materno. Y es lo que dice el siguiente verso. Y entretejido en las profundidades de la tierra. Nadie es entretejido, nadie es formado. Ningún cuerpo es formado en las profundidades de la tierra, ningún cuerpo humano. Solo gusanos son formados ahí. Pero no, está hablando poéticamente, Salmos es poesía, y está diciendo que
y entretejido en las profundidades de la tierra. ¿No será entonces que Pablo en Efesios está en algún sentido parafraseando el Salmo 139? Somos formados en la oscuridad de la matriz de la mujer. Es lo que está diciendo el salmista. En la oscuridad de la matriz de mi mamá, ahí usted me estuvo formando. En el oculto. De aquí que la mayoría entonces de los comentadores toman la expresión descendiendo a las partes más bajas de la tierra como refiriéndose tan solo a la tierra y no al infierno. ¿Ok? Un comentario del hermano Samuel Pérez Millós, él dice lo siguiente acerca de ese verso. La interpretación que debe dársele al versículo es sencilla. El verbo de Dios en su descenso desde los cielos, ahora él lo lleva no solamente a la encarnación, sino que él lo lleva hasta la cruz. Y él, oiga, escuche lo que él habla de la cruz, dice, entró mediante el estado de humillación a la condición más baja del más bajo de los seres humanos para hacer salvable al más perdido de los pecadores. Eso me encanta. Se entiende bien esto de descender a las partes más bajas de la tierra desde la dimensión del descenso descrito por Pablo en la epístola a los Filipenses, que dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahí está la encarnación. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice también él, fue el Hijo de Dios que descendió hasta asumir la maldición que era nuestra. Gálatas 3:13. Una magnífica frase de Calvino, cita Millós. En resumen, dice Calvino, en resumen, Jesucristo, combatiendo contra el poder de Satanás, contra el horror de la muerte, contra los dolores del infierno, alcanzó sobre ellos la victoria y el triunfo para que nosotros no temiésemos ya en la muerte aquello que nuestro príncipe y capitán deshizo y destruyó. ¿Ok? Entonces, Efesios 4:9 no está hablando que Jesús descendió a las partes más bajas, sino como lo cita el Salmo 139, 15, está diciendo que Jesús se encarnó. Las partes más bajas de la tierra, según el mismo Salmo que interpreta la Biblia, se encarnó. Una de las citas más controversiales y difíciles para algunos teólogos como Lutero es 1 Pedro 3:19 al 20, y es en esta donde me voy a detener más. ¿Ok? 1 Pedro 3:19 al 20. La cita dice lo siguiente: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hay 3 posiciones muy populares y voy a nombrarlas en orden cronológico, ¿verdad? Número 1, en el año 200 después de Cristo aparece Clemente de Alejandría, y él dice lo siguiente en cuanto a este texto: Cristo fue al infierno en espíritu para proclamar el mensaje de salvación a las almas pecadores que estaban allí en prisión desde el diluvio. Ok, eso es una postura. Cristo descendió al infierno para proclamar la salvación a las almas de pecadores que estaban allí en prisión desde el diluvio. O sea, entonces él dice, sí fue al infierno. Luego, en el año 400, alrededor de 400, nuestro hermano San Agustín, hermano, ¿verdad?, dijo que el Cristo preexistente proclamó la salvación mediante Noé a la gente que vivió antes del diluvio. O sea, él dice, fue el Espíritu de Jesús en Noé que estuvo predicándole a esas personas por 120 años para que se arrepintieran en el tiempo del diluvio. Una más. En la segunda mitad del siglo XVI, el cardenal Roberto Bellarmino introdujo una noción que ha sido sostenida por muchos católicos romanos. O sea, los católicos romanos tienen entonces esta interpretación, que es la siguiente: en su espíritu, Cristo fue a liberar las almas de los justos que se arrepintieron antes del diluvio y que habían quedado en el limbo,
es decir, el lugar entre el cielo y la tierra en que estaban, según Bellarmino, las almas de los santos del Antiguo Testamento. Cristo fue a liberarlos del limbo. No hay respaldo bíblico para eso. Una interpretación más, la cuarta, promulgada por Friedrich Spita en la última década del siglo XIX. En la última década del siglo XIX. O sea, estamos más cerca. Y él dijo esto: después de su muerte y antes de su resurrección, Cristo predicó a los ángeles caídos, conocidos también como hijos de Dios, que durante el tiempo de Noé se habían casado con las hijas de los hombres. Ahora, él más específico en quién eran esos espíritus encarcelados, ¿verdad? Entonces, él está explicando que Cristo predicó a los ángeles caídos, conocidos también como hijos de Dios, que durante el tiempo de Noé se habían casado con las hijas de los hombres. Y tenemos la última, que es a la que vamos a defender. Los teólogos contemporáneos enseñan que el Cristo resucitado, una vez ascendido al cielo, proclamó ante los espíritus encarcelados su victoria sobre la muerte. Esto muy resumido. Así que vamos a desgranar el versículo. Para interpretar bien un versículo, es importante que no tomemos un texto fuera de contexto. Hay un tema que Pedro está tratando ahí. Hay un mensaje que le está dando a los destinatarios. O sea, uno no puede agarrar un texto y verlo por ahí y empezar a analizarlo, y está bien, pero eso no se debe hacer sin ver de qué viene hablando Pedro. ¿Qué tiene que ver ese texto con los destinatarios? ¿Cuál es el hilo conductor ahí? ¿Cuál es el tema? Veamos entonces desde el verso 13 en 1 Pedro. Ahora, yo no se los voy a leer. Voy a más o menos irles enseñando cuál es el tema. En el verso 13, Pedro viene diciendo que si viven a la altura del estándar moral que Dios les pide, es probable que nadie les haga daño. Viene hablando ya de sufrimiento. ¿Ok? En el verso 13, Pedro viene diciendo eso. Si ustedes viven con un nivel moral alto, más alto que los demás, haciendo el bien, portándose bien, con la gente que los cuales ellos eran esclavos, y habían esclavos, y todo eso lo vimos cuando expusimos la primera carta de Pedro con el hermano pastor Diego. Ok, si ustedes hacen lo bueno, probablemente no tengan sufrimiento, no sufran tanto por parte de ellos. En el verso 14 dice: si sufren, estoy parafraseando lo que ahí viene diciendo, si sufren por causa de Cristo, entonces sepan que deben sentirse bienaventurados y no deben perturbarse y no tener temor de sus adversarios. Es lo que viene diciendo. O sea, ahora, si ustedes sufren, siéntanse bienaventurados. Filipenses 1:29, ¿verdad? Dios les concedió no solamente el creer en Jesús, sino también el sufrir por causa de Cristo. Entonces, si eso viven, Pedro le está diciendo a sus destinatarios: siéntanse bienaventurados, bendecidos, no se perturben y no tengan temor. Y viene la contraparte, sino en el verso 15, más bien santifiquen a Cristo, vivan para Cristo, tengan muy presente que Cristo es su amo, que a Él ustedes sirven. Su amo no es su patrón o aquel que los tiene esclavizados o aquel que tal vez los tomó para castigarlos, sus verdugos. En el contexto del sufrimiento, Pedro viene diciendo: santifiquen a Cristo, Él es su Señor, Él es su verdadero amo. Y no solamente eso, Él les dice: deben estar preparados para defender su fe con mansedumbre. O sea, si alguno de sus verdugos, si alguno de sus dueños, sus patrones o aquellos que los estaban esclavizando, al ver su buena conducta y maravillarse por su testimonio, les preguntaban a ellos cuál era ese Dios en el que ellos creían, ellos debían estar muy preparados en cristología para, en una forma apologética, con mansedumbre, presentar a Cristo, defender a Cristo, presentar quién era ese Cristo. ¿Okay? El contexto es sufrimiento. Lo que viene hablándole Pedro a los destinatarios es cómo enfrentarse al sufrimiento si lo estaban padeciendo o si lo iban a padecer. El tema es el sufrimiento.
En el verso 16 y 17, Pedro les viene a decir que ellos debían tener buena conciencia para que estuvieran seguros que sufren por hacer lo bueno, no lo malo, que deberían sufrir injustamente, ¿verdad? Que ese sufrimiento sea injusto y no justo por portarse mal y no justo por rebelarse contra sus dueños, amos. Entonces Pedro hace ese hincapié. Sigue siendo el sufrimiento el tema. En el verso 18, ahora usa a Jesús, Pedro, como una ilustración, ¿verdad? Los lleva a Cristo. ¿Y qué pasó? Cristo es un ejemplo de amor hacia sus enemigos. Amorosamente sufrió por los injustos, sus enemigos, para llevarlos a Dios. Entonces, al punto que murió, pero la historia no quedó allí, sino que él fue vivificado en el Espíritu. O sea, Pedro entonces usa a Jesús para decir, miren a Jesús. ¿Acaso ustedes no eran enemigos? Y Jesús murió por ustedes, amó a sus enemigos, al punto que murió por ustedes para llevarnos a Dios. ¿Qué está diciendo ya ahí Pedro? Tienen que amar a aquellos que los hagan sufrir injustamente, ámenlos. Si son sus enemigos, ámenlos. Vean a Cristo como nos amó a nosotros. Ahí viene diciendo Pedro eso. ¿Y qué pasó con Jesús? Dice, lo peor que le puede pasar a alguien, también Jesús lo vivió, la muerte. Jesús murió, pero Pedro no deja el asunto ahí. Dice, mas él fue vivificado, Cristo fue reivindicado. Entonces Pedro está diciendo, si ustedes sufren hasta la muerte, no se preocupen, porque si Cristo resucitó, también ustedes van a ser resucitados. Pues la iglesia también será reivindicada. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en el contexto del sufrimiento, la pregunta es, ¿qué tiene que ver, o qué tendría que ver, que Cristo bajase al infierno a predicarle a almas ahí y todo eso? O sea, ¿qué tiene que ver eso con darle a los destinatarios, en el tema del sufrimiento, consuelo, ánimo, o motivarlos a esforzarse? Yo no le veo mucho sentido, ¿verdad? No le veo mucho sentido, personalmente hablando. Ahora desgranemos el versículo. Ya vimos el contexto, desgranemos el versículo. Leámoslo otra vez. En el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora viene hablando de lo que hizo Jesús. Pero dice en el cual. Esa frase en el cual, ¿a quién se refiere? ¿Al alma de Jesús? ¿O más bien se refiere al Espíritu Santo? Porque en el contexto, en el verso 18, dice que fue vivificado en el Espíritu. En el cual, gramáticamente, es en el cual se está hablando al Espíritu Santo. Dice un comentarista, también podemos relacionar la frase por medio del cual con la palabra Espíritu, sin mayúscula. Si interpretamos la frase de esta manera, el significado es, en realidad, en su estado resucitado. El pronombre relativo tiene que ver entonces con el estado espiritual de Cristo después de su resurrección. Se está hablando, Cristo no quedó en la muerte, sino que en su estado resucitado fue y predicó. Ahora, ¿qué quiere decir fue y predicó? En el original griego, la palabra fue se utiliza también en el versículo, no solamente 19, sino también en el 22. Quien fue al cielo. Así, en el griego se puede leer el 22. Quien fue al cielo. Entonces, suponemos que si Pedro habla acerca de la ascensión de Jesús en uno de estos versículos, por implicación lo hace también en el otro. Como asimismo Hechos 1:11 dice que estaban ahí los discípulos y lo vieron que ascender al cielo, ¿verdad? Sin embargo, la palabra fue realmente nos dice que él fue a alguna parte. ¿Ok? Si nosotros interpretamos la observación de Pablo acerca de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en Efesios 6:12, ¿se acuerdan? Que habla de los espíritus y los demonios que están en una hueste de maldad en regiones celestes, en un estado espacial. Entonces el verbo fue puede significar ascender.
y puede referirse a la ascensión de Cristo. Además, la secuencia de los versículos 18 y 19 indica que Cristo fue a predicar en su estado resucitado. Él fue a predicar en su estado resucitado. Y en el contexto vemos viendo que más bien tiene que ver con la ascensión. Ahora, ¿qué predicó? Dice que fue a predicar. ¿Qué predicó? Pedro, no dice que predicó. No da el contenido de la predicación. Entraríamos agregando algo al texto si interpretásemos que la palabra predicó significa la predicación del Evangelio. O sea, si alguien dice, predicó el Evangelio, ¿en dónde dice eso el texto? No precisamente. Por lo cual, dice un comentarista, por lo cual podemos suponer con razón que es la victoria de Cristo sobre sus adversarios, lo que enfatiza el 3:19, y no la conversión o evangelización de los espíritus desobedientes. ¿Verdad? De los espíritus desobedientes. Cuando el rico le dijo al padre Abraham, envía a Lázaro para que le predique a mis hermanos, la respuesta fue no. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. En otras palabras, ahí tienen las escrituras. En otras palabras, la salvación de un alma está mientras se peregrina en la tierra. Tú estás acá pensando que vas a ser eterno y que todo está bien, tienes todo bajo control, que vas a ir al cielo, o que este Dios no existe, que esto es pura charlatanería, vengo aquí porque me obligan. No duerma de ese lado, despiértate, te animo, despierta, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque la vida aquí es una oportunidad para que te vuelvas a Cristo en arrepentimiento y fe. Te arrepientas de creer que cualquier otra cosa te salva, pero solo hay un Salvador y ese es Cristo Jesús. Entonces, no podemos decir que predicó fue el Evangelio. Si decimos entonces que lo que Jesús hizo con esa predicación fue más bien un anuncio de victoria, una proclamación de victoria sobre los enemigos más influyentes en el ministerio de Jesús, el enemigo más poderoso en el ministerio de Jesús, aunque estaban encarcelados, pero podemos decir que más que los fariseos, escribas y el mismo pueblo terco de Israel, Jesús venció sobre los espíritus, sobre el mismo Satanás y los demonios. Entonces, en el contexto del sufrimiento, eso tiene más sentido. Me está diciendo a mí, si yo estoy sufriendo, ok, Cristo sufrió, Cristo fue obediente al Padre, Cristo fue bueno aún con los malos. Y al final venció y proclamó su victoria y humilló a los malos. Entonces eso me ayuda a mí a seguir y me motiva a sufrir en Cristo con gozo, teniendo esperanza en la victoria final. ¿Se acuerdan Apocalipsis capítulo 6 cómo termina? ¿Y quién podrá estar de pie en el día del juicio? Parafraseándolo. La respuesta en el capítulo 7 es a esa pregunta, la iglesia. Es la única, es la reivindicación. Entonces, esa interpretación de que más bien Cristo anunció su victoria, proclamó su triunfo en la cruz y venció aún al mismo Satanás y sus demonios, da ánimo al que está sufriendo. Es lo que para mí Pedro viene diciendo según el contexto. Ahora bien, dice que les predicó a ¿quiénes? A los espíritus encarcelados. ¿Pertenecen estos espíritus a seres humanos, a ángeles caídos o a ambos? Buena pregunta. Pedro califica la palabra espíritu de dos maneras. En primer lugar, esos espíritus están guardados en prisión. ¿Verdad? Dice espíritus encarcelados. Apocalipsis 27, Juan describe que Satanás será suelto de su prisión. ¿Recuerdan? En ese sentido metafórico, Satanás está en una prisión. Recuerden que Satanás y los demonios son espíritus. Los espíritus no se pueden encadenar con cadenas reales. Todo es metafórico. Están encarcelados, limitados en su poder y accionar por Dios.
¿De qué forma exactamente están así? No lo sabemos. Lo que Dios quiere es que sepamos que están limitados, ¿verdad? Eso es lo que hace una prisión. El que está en prisión no puede ir donde quiera, no puede hablar con quien quiera, no puede hacer lo que quiera. Está limitado. Muy bien. Pedro escribe que Dios envió ángeles que pecaron a calabozos para ser reservados para el juicio. En 2 Pedro 2:4 vemos eso. De paso, conviene aclarar que la Escritura no dice en ninguna parte que las almas de los hombres sean guardadas en prisión. La Biblia no dice en ningún lado que las almas de los hombres estén guardadas en prisión. Por lo tanto, esos espíritus encarcelados no son hombres. No son hombres. ¿Ven cómo se van quitando algunas posturas de las que ya hablamos? No fue que Jesús fue a predicarle a hombres en tiempos de Noé. Pedro dice que los espíritus son los que desobedecieron en tiempos antiguos. Y Pedro dice los espíritus que desobedecieron, no dice los espíritus de los que desobedecieron. Claramente son demonios, ángeles caídos. Son esos los cuales Cristo anunció esa victoria. Y al final dice que fueron los que estuvieron en los tiempos de Noé. Vea cómo lo que voy a decir tiene mucho sentido con el tema del sufrimiento. Dice que Dios esperaba con paciencia, el texto, ¿verdad? Una traducción literal de este versículo sería cuando la paciencia de Dios seguía esperando. Es decir, la tolerancia de Dios duró 120 años para con aquellos desobedientes en el tiempo de Noé. Duró 120 años para que Él al final destruyera la humanidad, con la excepción de 8 personas por medio del diluvio. Esta construcción que se traduce, Dios esperaba con paciencia, enfatiza más bien la clemencia de Dios antes de ejecutar su sentencia sobre la raza humana. Desde los tiempos de Adán hasta el día en que Noé entró en el arca, Dios se mostró paciente. ¿Qué tiene que ver eso con el que está sufriendo? Mucho. ¿Qué le está diciendo entonces Pedro con ese ejemplo a la gente? Porque a la Biblia, el texto hay que aplicárselo a los destinatarios primero. Pedro entonces está diciendo ahí, vean cómo Dios, su papá, fue paciente con ese montón de gente perversa. Es que no ha habido gente tan perversa como en el tiempo de Noé. Y así va a ser los tiempos cuando Jesús venga. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Pero ¿qué hizo entonces? Dios fue paciente. Esperó por 120 años a que la gente se arrepintiera. ¿Qué está queriendo decir Pedro a los destinatarios? Reitero, sean pacientes, ámenlos, predíquenles, como lo hizo Noé. ¿Tiene sentido eso? En eso tienen que ver, entonces, que los destinatarios debían entonces ser pacientes. Sabiendo entonces los destinatarios, quien iba a hacer juicio, quien iba a tomar venganza sobre sus adversarios, era Dios mismo. ¿Sí? Ahora, esos contemporáneos de Noé eran notariamente gente malvada y servían como agentes de los espíritus demoníacos en su rebelión contra Dios. A eso se refiere entonces a esos espíritus encarcelados. Eran los espíritus satánicos que estaban operando en los tiempos de Noé. ¿Quién está detrás de la maldad del hombre? El hombre o es hijo de Dios o hijo de quién, según las escrituras. Hijo del diablo. ¿Y hace la voluntad de ellos mismos o la voluntad del príncipe de la potestad del aire? ¿Cierto? Entonces, los contemporáneos de Noé, todos estaban sometidos a los designios de los demonios y de Satanás. Estaban sometidos 100%. Los espíritus parecían controlar la raza humana a excepción de 8 personas. Dios salvó a los 8. ¿Cómo los salvó según el texto? El mismo texto dice, por el agua, por el diluvio. Eso también consuela a los destinatarios. Les está diciendo, mira, en el antiguo tiempo, Noé fue salvado de los malos. Dios se encargó de que Noé fuese salvado de los malos, porque Dios mismo trajo un diluvio y los destruyó. Entonces le está diciendo, ustedes que están sufriendo,
tengan paciencia, que Dios es un Dios justo y Dios de ira, y si no se arrepienten, la ira de Dios va a caer sobre ellos. En última instancia, me los traigo conmigo por medio de la muerte, pero yo los voy a salvar de la gente malvada al final. Al final de cuentas, ustedes van a ser salvados de los malos, como yo los salvé a Noé de la gente mala. El diluvio fue un acto de Dios también salvando a Noé de una generación horrible y perversa. Entonces tiene sentido todo eso que Pedro viene diciendo. No tiene sentido decir que Jesús fue al infierno a predicar. Todo eso tiene que ver con el contexto y con los destinatarios que estaban sufriendo o iban a sufrir. Los teólogos más recientes enseñan que el Cristo resucitado, durante su ascensión al cielo, proclamó a los espíritus en prisión su victoria sobre la muerte. El Cristo exaltado pasó por las regiones celestes, donde ángeles caídos son guardados, Efesios 6:12, y proclamó su triunfo sobre ellos. La Escritura interpreta la Escritura. Vayamos a Colosenses 2:15. Es un texto donde habla también del triunfo de Jesús y está vinculado con su victoria en la cruz, directamente. Y Efesios 2:15, en la Reina Valera, dice así, 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, en el contexto histórico, los reyes que venían de conquistar a sus enemigos entraban de una manera triunfal a su ciudad. Hacían un desfile y venía el rey orgulloso montado en su caballo y humillando a sus enemigos que venían derrotados y atados atrás. Era toda una humillación para los enemigos y toda una fiesta y una exaltación al rey que venía victorioso de la batalla. Eso es lo que está diciendo Colosenses 2:15. Cuando viene hablando que, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente. Cuando él anuló el acta de decretos en la cruz, seguidamente hizo una entrada triunfal. Dice este mismo texto en la Nueva Versión Internacional. Escuche cómo lo dice: desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Está bien. La nueva Biblia de las Américas dice: hizo un espectáculo público. Mis hermanos, cuando Cristo vence en la cruz, eso fue una humillación para todos los demonios y Satanás. Fue un desfile de victoria. Fue la declaración y el sello de que Satanás era derrotado una vez por todas y su condenación es inevitable. Eso fue humillante para los espíritus. ¿Qué tiene que ver entonces eso con los que están sufriendo? El mundo los está humillando por ser cristianos. Están sufriendo por hacer el bien. Tranquilos, porque ustedes van a desfilar victoriosamente y ellos van a ser humillados en el día del juicio. Cristo venció, ustedes son más que vencedores. Es lo que está diciendo Pedro ahí. No está diciendo que Jesús, que Jesús fue al infierno. Hasta ahí con ese texto, espero que haya quedado clarito. Otro texto que se usa para decir que Jesús fue al infierno es ahí mismo en 1 Pedro, pero el capítulo 4, versos del 4 al 6. Ahí mismo en Pedro 4, 4 al 6. Particularmente el versículo 6, que dice como sigue: porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres que vivan en espíritu según Dios. En relación con esto, el apóstol advierte a los lectores que no deben vivir el resto de su vida en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, aun cuando con ello ofendan a sus anteriores compañeros y sean ultrajados por ellos, puesto que estos tendrán que dar cuenta de sus hechos a Dios, que está listo para juzgar a vivos y a los muertos. Entonces los muertos, a quienes el evangelio fue predicado, evidentemente todavía no estaban muertos.
Estos muertos que habla Pedro aquí aún no estaban muertos cuando se les predicó, puesto que el propósito de esa predicación era en parte que pudieran ser juzgados según los hombres en la carne. Eso podría haber tenido lugar solo durante la vida terrenal de ellos. Con toda probabilidad, el escritor se refiere a los mismos espíritus aprisionados de los que ya habló en el capítulo precedente. No está hablando acerca de que Cristo predicó a los muertos. Otro texto es el Salmo 16:10. Salmo 16:10 dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sea corrupción. Muchos se apoyan en este versículo, Salmo 16:10, para decir que el Seol es ese lugar de los muertos y que Cristo entonces bajó ahí y que su alma no iba a ser dejada en el infierno. Sin embargo, la Biblia interpreta la Biblia. Vamos a ver que Pedro y posteriormente Pablo usan ese salmo y no lo aplican así. Pedro y Pablo, llenos del Espíritu Santo, no aplican ese texto así, no hablan de eso. En Hechos 2, 27 al 31, les dije que esto va a ser estudio bíblico, ¿verdad? Y así lo estamos viendo. En Hechos 2, 27 al 31, vemos a Pedro citando el salmo. Y dice el 27, o el 28 más bien: pero tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Vea cómo Pedro entonces aplica el Salmo, verso 29. Hermanos, el patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. No está hablando nada de eso Pedro ahí. Pedro sí. Está hablando de que Cristo iba a resucitar y que no iba a quedar en la tumba, sino que iba a resucitar. El foco de la interpretación de esto es que Jesús no iba a quedar en la tumba, su cuerpo, él iba a resucitar entre los muertos. Hay gente que dice que el alma de Cristo descendió al infierno, pero en relación a la palabra nefesh, que es alma, se usa con frecuencia en el hebreo como pronombre personal, y Sheol, como estado de la muerte. Segundo, si entendemos aquí de esa manera esta palabra, tendremos un claro paralelismo de sinónimos. La idea expresada sería que Jesús no fue dejado en poder de la muerte. Es lo que Pedro está diciendo ahí. La muerte no tendría poder sobre Jesús. Él iba a vencer la muerte resucitando entre los muertos. El foco, la resurrección. Tercero, esto está en perfecta armonía con la interpretación de Pedro en Hechos 2:30-31 y de la de Pablo en Hechos 13, de Pedro, la que ya acabamos de ver. Y en los dos casos está citando el Salmo para probar un punto, la resurrección de Jesús. ¿Cómo están aplicando Pedro y Pablo este Salmo? Para probar un punto, la resurrección de Jesús. No que Jesús fue al infierno a predicar ahí. Hechos 13, 34-35, vemos aquí a Pablo entonces aplicando también ese texto. Los dos tienen el Espíritu Santo. Y dice, verso 13, capítulo 13, 34-35. Y en cuanto a lo que resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Dice el 36, pero David, después de haber servido el propósito de Dios para su propia generación, fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. ¿Cuál es el punto? La resurrección de Jesús. El Salmo manifiesta que Jesús iba a resucitar, iba a salir del sepulcro, iba a vencer la muerte.
no se le da una aplicación de que él iba a ir al infierno. Así no aplican ellos el Salmo. ¿De mis hermanos? La Biblia interpreta la Biblia. ¿Qué podemos decir, hermanos, entonces sobre que Jesús, volviendo ahora al catecismo de Heidelberg, que Jesús fue a los infiernos? Número 1, entonces, que Cristo sufrió las penas del infierno antes de su muerte en el Getsemaní y en la cruz. 2, que entró a la más profunda humillación en su estado de muerte. ¿Para qué? Para nosotros no ir al infierno. Eso es lo que el catecismo está diciendo. No es que Jesús fue a los infiernos, literalmente. Mis hermanos, otra nota aclaratoria. ¿Quién hizo el infierno? Dios. Por lo tanto, es de Él. Si Jesús hubiera querido ir al infierno, Jesús va. No estamos diciendo que, no estamos quitándole poder a Jesús o presciencia a Él, ¿verdad? Ni omnisciencia. Si Jesús hubiera querido, Él va al infierno. Si Jesús hubiera querido, le predica a quien quiera en el infierno. Si Jesús incluso hubiera querido sacar gente del infierno, lo hace. Él es Dios. Lo que estamos diciendo acá, no estamos restándole poder, autoridad o dominio o soberanía a Cristo. Lo que estamos diciendo es que la Escritura no nos deja un rastro en el cual podamos confiar en que Cristo fue ahí después de su muerte. Además, Jesús dijo, cancelado está en la cruz. Cancelado está, ya está todo pagado, ya no hay nada que hacer, al infierno no hay nada que hacer. Ya rescaté a los que el Padre me dio del infierno para que no vayan ahí. Además, en la cruz, Jesús le dijo a aquel malhechor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús dijo en esa manifestación, en esa declaración, hoy usted y yo nos vemos en el paraíso. Él no dijo, espérame que al tercer día nos vemos, tengo que ir a predicar, tengo que seguir haciendo algo allá en el infierno. Hoy mismo nos vemos en el paraíso. Un comentarista, y con esta termino, dijo, el infierno que Cristo experimentó tiene que ver con la muerte espiritual que nos era propia a cada uno de los pecadores y que Él llevó sobre sí mismo en la cruz. Nada hubiera sucedido en el plano de la salvación si Jesucristo hubiera gustado solo la muerte corporal. Fue necesario que llevase nuestra muerte espiritual, pasando por la tremenda experiencia del desamparo del Padre hasta ser molido por nuestras rebeliones. Isaías 53:5. El verdadero infierno en relación con Jesucristo fue la experiencia de la maldición que era propia de cada uno de los perdidos. No es posible entender una dimensión mayor de sufrimiento y angustia, únicamente comparable a los tormentos del infierno, que sentirse dejado y desamparado de Dios. El Hijo de Dios descendió en su experiencia de muerte espiritual a la angustia del infierno para que el hombre merecedor del infierno sea colocado para siempre en el cielo al ser alcanzado por la gracia mediante la fe. Cristo padeció un infierno siendo desamparado por Dios mismo. Por lo tanto, ven a Él en arrepentimiento y fe. Por favor, ven, te lo rogamos. Deja la rebeldía, la arrogancia, ven a Él. Abraza ese acto de amor que todos nosotros merecemos el infierno 1000 veces. Mis hermanos, ¿no es hermosa la Biblia? ¿No es cristocéntrica? Siempre es Cristo, siempre es cruz, siempre es salvación, siempre es gracia, fe. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Precioso. Preguntas, comentarios. ¿Te estás tirando o quieres hacer una pregunta? No, creo que no, bueno, sí me embarqué. Cuando yo estoy evangelizando, yo hago saber a las personas de una manera práctica y rápida que el infierno es la ausencia de Dios. Aquí estoy entendiendo que Cristo cumple el desarrollo de ir al infierno teniendo la ausencia de Dios, pero es un proceso
ante otro tipo de sufrimiento que ya radica en el infierno, que todavía es peor, que ya es como una ira continua del opuesto de su carácter. Es así. En el sentido de que, o sea, Cristo experimentó los sufrimientos en nuestro lugar, y lo que creo que lo que estás queriendo decir es que fue temporal para él, por supuesto. Temporal por la ausencia, pero la presencia del infierno significa no solo la ausencia, sino castigo, dolor, Ira, ira. por toda la O sea, eternidad. esa es la diferencia, pero hay una diferencia entre estar ausente de Dios y estar en el infierno. Eso es mi pregunta. El que va a estar en el infierno experimentará el abandono total de Dios. Recordemos la gracia común. El ser humano, por más malo que sea, Dios, hay cierta gracia común en él que le impide que cada vez sea peor y peor y peor y peor. Cuando muera, no tendrán ni siquiera esa gracia común, serán abandonados totalmente. En ese sentido, Jesús fue abandonado en la cruz por Dios, porque en él estaba cargando el pecado, él estaba siendo maldito en ese momento. Entonces el Padre lo abandona y Jesús sufre. Es ahí cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tuvo que haberlo dicho con un corazón destrozado, porque la única expresión que ya no dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está teniendo comunión con el Padre ahí, pero en el momento en que ya nuestros pecados son puestos sobre Él, es una expresión totalmente, el corazón de Él está destrozado. Su Padre lo ha abandonado y ahora se dirige como Dios. Y es así donde los impíos solo pueden decirle a Dios, Dios, no le pueden llamar papá, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Él está llevando la ira de Dios. Y obviamente lo experimentó para nosotros no experimentarlo eternamente. Lo de Él fue temporal, pero llevó la ira de Dios. Pero eso me conlleva que yo lo entiendo, recibe la ira de Dios durante esos 3 días. Lo que me cuestiono yo, Durante el Calvario. ¿sí? ¿Qué significa el infierno? Porque Él no descendió al infierno. ¿Cómo? Él no descendió al infierno. Él no estuvo ausente, pero o sea, infierno y ausencia son demasiado duros para entender, pero se clasifican en 2 partes, es así. Infierno y ausencia, porque no solo el infierno tiene ausencia, sino que también tiene ira. Pero Dios, Jesucristo recibió la ira. Entonces ahí es donde estoy como pegadito. Ok, hermana Yanina. Yo tengo, digamos, esta pregunta quizás. Hubo 3 horas de oscuridad, ¿cierto? Porque yo estaba escuchando al hermano Charles Spurgeon predicando acerca de eso, ¿verdad? Las 3 horas de oscuridad en el Calvario, ¿cierto? Antes de que Jesús muriera. Entonces lo que yo entendía era eso, lo que el hermano dice: ok, Cristo recibió la ira de Dios sobre él, ¿verdad? Pagó el precio que nosotros no podemos pagar, y que en esas 3 horas de oscuridad, cuando que Dios sí tuvo la ausencia, ¿verdad? De Dios, porque Él dijo, porque me has abandonado, pero también fue castigado, o sea, recibió el castigo que hubiéramos recibido nosotros en el infierno, en ese tiempo reducido. O sea, Él recibió todo el castigo, todo ese castigo, o sea, todo eso que nosotros hubiéramos recibido en el infierno, ese dolor, donde el gusano no muere, dice, o sea, todo eso lo recibió Él en ese corto tiempo, ¿cierto? Entonces, aunque Él no fue al infierno específicamente, ¿cierto? Entonces, en ese corto tiempo Él recibió todo eso, tanto ausencia como castigo, ¿cierto? Y los que no fueron salvos, esos tendrán que recibir tanto la ausencia como el castigo en ese lugar que es el infierno, donde dice que el gusano no muere ni nada por la eternidad de los siglos de los siglos. ¿Es así? ¿Eso responde? Correcto. Hermano, yo dije que no iba a participar. No, adelante, hermano. Nos quedan 5 minutos porque hoy le hice de 1 hora el estudio. Es que no podemos perder de vista el contexto de esa epístola. Usted lo dijo muy bien. El contexto de la epístola de 1 Pedro es el sufrimiento. En la segunda epístola, donde se menciona también el infierno, es las falsas doctrinas, el sufrimiento también.
lo peliagudo de ese versículo, que ya lo explicaste muy bien, pero que va a tener que hacer una pregunta por privado, es esa parte, del 19 y 20, de descender al infierno. ¿Por qué se menciona a Noé? ¿Y de qué forma? De hecho, en 1 Pedro 3, 19 y 20, se dice que es el pasaje más difícil de interpretación de toda la Biblia. Y hay gente arrancándose pelo y matándose, por eso todavía están nuestros días. Pero nosotros lo vemos muy sencillo, gracias a la explicación del hermano. Simple y llanamente Cristo se hizo pecado, murió en la cruz por nosotros, como dice Hebreos 2:9, gustó de la muerte para que nosotros, aunque vamos a tener sufrimiento por causa del nombre de Cristo, vamos a gozar de la vida eterna. Es una promesa. Cristo en la cruz venció el pecado, venció a las huestes y a las potestades, a Satanás, y venció ¿qué más? La muerte. Venció al pecado, venció a Satanás. ¿Cuál era el tercero? La muerte. Y la muerte. Entonces no nos compliquemos. El tema es que el Señor hizo toda esa obra majestuosa en la cruz para que nosotros, primicia de los muertos, gustemos más adelante ¿de qué? De la resurrección y por lo tanto de la compañía del Señor por la eternidad en la tierra nueva. Así es como tenemos que verlo, no tan sofisticado. Porque ¿qué tenía que ir a hacer el Señor? Aunque Él es el diablo es el diablo de Dios y Dios hizo los infiernos. ¿Qué tenía que ir a hacer el Señor? A predicar el amor. ¿Sí? Él no se contradice. Por eso no se contradice. Entonces, Él vino y dejó el evangelio y ya Wilker explicó cómo fue que dejó hablar, están sujetas a las potestades desde la cruz. Él ahora es el sumo sacerdote entre Dios y los hombres. Y ahora nosotros, todos antes de llegar a Cristo, somos especies de espíritus encarcelados. Somos demonios. Cada uno de nosotros, antes de estar en Cristo, es un demonio. Somos hijos del diablo. Y Él dejó la palabra para liberarnos de eso. Estoy haciendo una aplicación de eso, no sé si me van a linchar. Pero me suena bonito. Éramos espíritus encarcelados y antes de llegar a Cristo. Hijos, esclavos de Satanás. Hijos de la ira. Y viene Jesús con el evangelio y ¿qué? Libera nuestro espíritu, nos resucita espiritualmente. Entonces no mistifiquemos de la palabra, que no es tan complicado. Cristo hizo toda la obra en la cruz y Él va a tratar con las potestades. Él habla en Judas muy claramente y en 2 de Pedro que hay unos ángeles que han encarcelado, que están esperando la juicio eterna. Pero ya eso es una cosa de Sí, amén. Amén. Bellísimo, hermano. El Evangelio es hermoso. Vamos a orar. Padre, gracias. Como decía mi hermano Olger, hay gente que se está peleando por esta enseñanza, si tu Hijo Jesucristo fue ahí o no, al infierno o no. Señor, sobre todo, danos ese amor, porque muchos son hermanos y no es una doctrina esencial. Es un texto sumamente difícil, donde cabe la posibilidad para muy buenos teólogos pensar diferente. Señor, pero de eso no se trata tu iglesia, de amarnos y cuidarnos y de no permitir que doctrinas secundarias dividen. Sí, debemos defender las primarias, debemos defender el Evangelio con todo nuestro corazón y con nuestra vida, si es necesario, ofrendar hasta nuestra propia sangre. Pero como bien lo aplica mi hermano Olger, debemos amar a aquellos que piensan diferente. Pero eso sí, si alguien demanda razón de nuestra fe que tenemos en Cristo, continúa capacitándonos para evangelizar de manera que con mansedumbre y amor podamos presentar a Jesús, sin contiendas, sin necesidad de debates. Dios, el llamado es a predicar a Jesús. Te damos gracias por lo que a la luz de tu evangelio y de tu palabra creemos en cuanto a este versículo y los que vimos hoy. Sigue bendiciendo a tu iglesia, edificándola, y si hay alguien que no ha nacido nuevo entre nosotros, concede salvación
a través del Evangelio de Jesucristo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, allá hay cafecito. Un tiempito, por favor, 10 minutos, porque vamos un poquito atrasaditos. 10 minutos y volvemos con el culto al Señor.